Saludamos al doctor Javier Muñoz Chávez. Él fue alcalde de la ciudad de Cuenca y ha tenido varias representaciones públicas por la provincia de La Suay. Doctor Muñoz, quisiéramos el día de hoy conocer un poco sobre su visión en cuanto al desarrollo de la ciudad de tiempos complejos, de auge delincuencial, de desaceleración económica del país. Bienvenido. Gracias, Gustavo. Efectivamente, la ciudad no se escapa de los problemas que afectan al país. El municipio tiene dificultades muy serias. La delincuencia es uno de los grandes problemas que afectan a la sociedad ecuatoriana y en donde nos compete actuar a cada uno de nosotros, no solo a las instituciones, al gobierno, a la Policía Nacional y, por qué no decirlo, a la municipalidad, que, que pese a no ser su competencia exclusiva, de hecho tiene que participar en este tema, dado que nos afecta a todos como comunidad. De tal modo que este es uno de los puntos más neurálgicos por los que atraviesa actualmente la ciudad y es menester que el alcalde, el consejo municipal tengan propuestas claras. De alguna manera, los trabajos que se están haciendo para ingresar a la cárcel de Turi podrán contribuir de alguna manera, pero no es el punto fundamental. De tal modo que que será necesario que el Consejo Municipal aborde con mayor seriedad este tema y proceda en el menor tiempo posible a convocar a las fuerzas representativas de la ciudad, dado que a todos nos compete participar para encontrar una solución apropiada a este fenómeno. Hablan expertos, doctor Muñoz, sobre una migración de la delincuencia por efectos de esta guerra que está enfrentando el gobierno con mayor actividad en las zonas más conflictivas del país. Pero advierten que la delincuencia, sus objetivos, se ha trasladado en alguna medida hacia el sur de Ecuador, particularmente hacia la provincia de El Oro, pero los tentáculos se han dejado ver ya en un cantón Azuayo, por el momento Ponce Enríquez. Peligrosas bandas como los Lobos, los Choneros, incluso en la peligrosísima banda Tren de Aragua, ha tenido ya o ha dado ciertos síntomas de actividad en esta zona del país y se advierte que Azuay, la ciudad de Cuenca, debería realmente prepararse de mejor manera para enfrentar, para no caer en la situación de gravísima violencia y delincuencia en la que han caído otras ciudades del país. Bueno, de alguna manera Cuenca como que se escaparía un poco de la problemática nacional. Podemos apreciar que en determinadas festividades e incluso los fines de semana, la gente de otros lugares, particularmente de la costa, vienen masivamente a Cuenca porque la consideran una ciudad más segura que de las que provienen. Ejemplo, Guayaquil, Machala y todas las ciudades de la costa en general. Pero indudablemente que vemos con mucha preocupación lo que sucede en nuestro cantón que queda en la región occidental, como es Camilo Ponce Enríquez, en donde es la minería ilegal la que está atrayendo de alguna manera la delincuencia. Y estamos tan cerca de ese cantón que nos vemos afectados severamente a ello. De tal manera que considero que sí es necesario que se adopten nuevas medidas, que aquellos proyectos que tiene el Estado frente a otras ciudades, a otras jurisdicciones del Ecuador, sean también analizados para nuestra ciudad, en razón de que se escucha o se comenta de que esto está sucediendo. Y tan es cierto esto que el Cantón Azuayo es uno de los más violentos en el Ecuador, de tal manera que no es algo que nos debe tener tranquilos, porque se dice que Cuenca es una ciudad posiblemente una de las más pacíficas del Ecuador, pero si se baja la guardia, naturalmente que nos vemos expuestos a esta delincuencia que no da tregua y que es indispensable que se afronte con propiedad. Algunos factores aparentemente han sumado para lograr, a pesar del abandono de los gobiernos centrales, de ese nocivo centralismo, un mejor promedio en calidad de vida en esta zona del país, en la ciudad de Cuenca. ¿Cuáles serían esos factores que deberían fortalecerse
reforzarse para que esta situación de alguna manera se sostenga? Bueno, yo considero que uno de los puntos básicos, fundamentales que tiene que analizar la ciudad es el de la presencia de la cárcel de Turi, las características que debe reunir, a qué delincuentes tiene que acoger. Recordemos, Gustavo, que la razón por la que se creó la cárcel de Turi fue otra, no para atraer o para aceptar la presencia de delincuentes de los más peligrosos del Ecuador, sino que era como una de las características fundamentales del que sea una cárcel regional. Al no suceder esto, evidentemente que estamos recibiendo los efectos negativos de su presencia, de modo que este sería uno de los temas fundamentales a analizar. Por otro lado, vemos cómo el turismo se está reactivando, pese a todas las dificultades que existen en el Ecuador y particularmente en nuestra ciudad. Pero eh, es obvio que si no estamos atentos, si nos descuidamos un solo día en no combatir con energía a este flagelo, vamos a tener serias dificultades. Repito que creo que es importante las construcciones que la municipalidad está haciendo para evitar con facilidad los accesos al centro de reclusión de Turi, pero no es lo suficiente, no es lo único que hay que hacer. Habrá que tomar medidas adicionales, particularmente por parte del Estado, de organismos técnicos y que tengan la experiencia necesaria para poder contribuir a una salida apropiada a esta crisis. Ahora, Cuenca tiene ciertas desventajas con respecto a otras ciudades del país, y la producción local se ve permanentemente amenazada por una disminución en la productividad que se genera por varias causas, entre ellas por las limitaciones propias de esta provincia en materia de vialidad, las distancias a puertos y aeropuertos internacionales, lo cual genera otros fenómenos ya bastante visibles y sensibles como el de la migración que afecta masivamente a las provincias de Azuay y Cañar. ¿Qué hacer al respecto? Bueno, nosotros tenemos una serie de problemas. No olvidemos que la provincia de La Suay podría ser un centro minero, pero hay posiciones que son totalmente justificadas, razonables, en razón de que se puede contaminar al medio ambiente y esto sería fatal para la ciudad y para la provincia. De tal manera que uno de los aspectos que podrían servir de alguna manera para mitigar el desempleo se ve afectado por este punto de vista que es totalmente aceptable. Por otro lado, las fuentes de trabajo escasean, la agricultura no es una posibilidad que vemos que pueda desenvolverse con propiedad en nuestro medio, consecuentemente nos vemos abocados a no tener las fuentes de ingresos suficientes que dan lugar precisamente a los brotes delincuenciales y hacen que la ciudad pueda convertirse en uno de los centros más peligrosos del Ecuador. Y esto es lo que tenemos que evitar. ¿De qué nos sostenemos de alguna manera en la provincia de La Suay? A merced a las remesas que se envían desde el exterior. Son cerca de 90 millones de dólares mensuales que de alguna manera están moviendo la economía. Pero no vemos que al interior de la ciudad se discute este tema. Las cámaras de la producción tienen que actuar mucho más activas conjuntamente con los organismos locales, con las autoridades locales, a fin de determinar ciertos aspectos que puedan dar paso a que se generen nuevas plazas de empleo, buscar cuál es la vocación que tiene la ciudad para poder atraer a terceros, a poder dar paso a que para que tengamos nuevas plazas de trabajo. Se ha dicho que posiblemente la prestación de servicios de salud, la prestación de servicios de educación puede ser una salida, pero no es del todo cierto, no es lo único. Por otro lado, vemos, no sé si decir con preocupación, pero de alguna manera tenemos que comentar el hecho de que están acudiendo hacia la provincia del Cañar muchas empresas a poner una especie de bodegas o de zonas francas o como se los quiera llamar,
a fin de que, dado que allí existen condiciones geográficas más favorables y naturalmente eso está de alguna manera deteriorando más aún las posibilidades de empleo en la localidad. De modo que este es un punto que también se tiene que analizar y no debe pasar por desapercibido. De todas formas, son tan duros, tan álgidos los problemas que nos aquejan y que amerita una reunión que vaya, una unión que vaya más allá de la que puede dar el Consejo Municipal, que por mandato popular tiene que ejercer las acciones correspondientes, sino que la colectividad en su conjunto pueda también contribuir y aportar significativa a encontrar soluciones a los problemas que nos aquejan. Un tema que quizá debería debatirse en forma académica aquí en la ciudad de Cuenca para tomar resoluciones que ya se han reflejado en consultas populares como la consulta de Cuenca. Este tema del agua y la minería es algo en lo cual se debería profundizar. La minería es una amenaza o es una oportunidad no solo para el Ecuador, particularmente para esta zona del país. Unos lo ven como la gran fuente de riqueza que se convertirá quizá en la primera del país, y la oposición a la minería por temas ambientales lo consideran como una cuestión de necios, de activistas, de fundamentalistas. No más de un 4% de las exportaciones mineras, sin embargo, se convierten en ingresos para el Estado por regalías e impuestos. Y aquí recordamos que su señora esposa, doña Gloria Astudillo, cuando fue legisladora, propuso una ley de responsabilidad a perpetuidad que desgraciadamente no progresó en la Asamblea, ley que tenía como uno de sus objetivos el de prevenir que no vuelva a repetirse una tragedia como se dio en el nororiente ecuatoriano con el caso Chevron Texaco. ¿Cómo ve usted este tema, minería Bueno, y agua en la provincia de La Suay? bueno, yo creo que los cuencanos, los azuayos, tenemos que defender a toda costa la naturaleza y el agua. Creo que eso es más importante que cualquier otro tema, sin querer minimizar la importancia que puede tener la minería. De alguna manera estamos apreciando que a nivel nacional los ingresos que provienen por efecto de esta actividad están generando recursos importantes, pero no es menos cierto que la ley de la materia contempla aspectos que son muy negativos, son evasivos para mejorar la situación de los gobiernos locales, particularmente de aquellos espacios en donde se ejercita la actividad minera. No se devuelve con propiedad los fondos o los recursos que deberían ser necesarios para que se convierta en un polo de desarrollo, sino que se da cabida más bien para que pueda la empresa que ejerce la actividad minera enriquecerse más, aún, más de lo que los medios normales lo permiten. Y esto bajo ningún punto de vista puede ser aceptable. Tal manera que debería revisarse la ley de minería. No sé si en el Azuay nos conviene que demos impulso a esta actividad por los efectos negativos que acarrea. Yo creo que lo fundamental, y hacemos bien los cuencanos y los azuayos en defender las fuentes de agua, que es lo que nos puede ocurrir dentro de poco tiempo. Cuenca se acelera a tener 1 millón de habitantes en no menos de 20 años. ¿Y cómo vamos a dotar de agua potable a esa población? Hay una pregunta que debe mover a la responsabilidad de las autoridades y de los cuencanos en general. Este es un punto sumamente crítico, no es de fácil solución, pero naturalmente que tenemos que conciliar de una manera tal también las nuevas fuentes de ingreso que son indispensables y fundamentales para el desarrollo de la ciudad y de la región, pero sin que se afecte de ninguna manera una fuente vital que es para nosotros el agua. ¿Cómo ve, por otra parte, usted la visión de los gobiernos locales sobre la ciudad, sobre la provincia? Bueno, yo creo que es indispensable que los gobiernos locales no miren únicamente aspectos coyunturales, sino que es indispensable ver hacia futuro. Lamentablemente hay algunos proyectos que están simplemente en carpeta
que tienen que desempolvarse y que tienen que darse la agilidad correspondiente a fin de que puedan servir no solo a la población que en este momento exigimos y con razón la ejecución de determinados proyectos y acciones, sino que también será menester que se adopten medidas necesarias para que la ciudad del futuro, para que la provincia que está creciendo de una manera inusitada, pueda también contar con los elementos necesarios para su desarrollo. Caso contrario, nos podemos quedar a la saga y esto sería sumamente preocupante, porque si bien el cuencano se ha caracterizado a lo largo de la historia por ser emprendedor, por ser preocupado por lo que sucede en nuestro medio, hay aspectos que nos siguen afectando severamente, como el problema permanente de la vialidad, del que no podemos salir bajo ningún concepto y que es necesario que los gobiernos y las autoridades digan algo. Quizás si tenemos que hacer una crítica en ese sentido es el de que si bien se pidieron competencias para el manejo de determinadas redes viales, no se pudo contar con la fuerza necesaria, particularmente el poder contar con la presencia de la sociedad civil organizada, que puede también tener una voz fuerte a fin de que sean escuchadas autoridades y sociedad en su conjunto. Esa figura de una asamblea provincial, que es una figura jurídica a la que puede convocar el Consejo Provincial, ¿la ve usted como viable y conveniente? Bueno, yo creo que tienen que ejercerse todas las acciones que sean menester a fin de que podamos ser escuchados. Y la pregunta que debemos hacernos es, en los últimos años, no decir los últimos 10 o 15 o 20 años, sino en los últimos 2 o 3 años, ¿ha habido un avance en algo? La Cámara de la Construcción tuvo una destacada actuación hace poco que convocó a autoridades, al sector público y al sector privado, y de alguna manera algo se dijo, pero eso quedó en el aire. No tuvo un seguimiento. Eso es indispensable, Gustavo, el que no solo nos acordemos eventualmente de reclamar, sino de que se haga un seguimiento con miras a que se cumplan aquellos aspectos que han sido enunciados, a veces con toda la fuerza del caso, pero el hecho de que somos una provincia pacífica, digna, tranquila, no quiere decir que debemos olvidarnos de aquellos problemas que nos afectan severamente y que vemos que se nos hace una verdadera injusticia de años atrás, de que se actúa con una cicatería absoluta frente a la provincia de La Suay y a la ciudad de Cuenca en otorgarnos recursos para poder romper esa situación de aislamiento en la que nos encontramos y particularmente vencer aquello que nos afecta severamente, como es la falta de una vialidad apropiada. Para finalizar, doctor Muñoz, hay un evento muy importante que se va a realizar en la ciudad de Cuenca, que fue aprovechado por el presidente de la República para en un escenario allá en España presentar a Cuenca como una de las ciudades más seguras y productivas de no solo del país, de Latinoamérica, dijo entonces del presidente. ¿Cómo deberíamos asumir este tema? Los prolegómenos de este encuentro en el cual se tiene que trabajar por los intereses locales, no precisamente dentro de ese evento que tendrá otro enfoque. Me refiero a la Cumbre Iberoamericana de Presidentes y Jefes de Estado, que se cumplirá en el mes de noviembre de este año. Bueno, yo creo que se podría esperar mucho, pero que no deje de ser una reunión más. En algunas ocasiones hemos podido apreciar que Cuenca ha sido de alguna manera sede de eventos importantes, pero que no poder decir de una manera despectiva que hemos sacado provecho de aquellas reuniones, pero sí debemos aprovechar determinadas circunstancias para que se nos conozca en el mundo. Yo creo que el presidente si dice que Cuenca es una ciudad muy productiva a nivel sudamericano o a nivel continental o a nivel internacional. Esto no es tan así. Nosotros podemos sentir la falta de empleo que existe en nuestro medio, la dificultad de encontrar verdaderas fuentes de trabajo que sean permanentes y que nos permitan salir adelante, de que Cuenca tiene otras
posibilidades magníficas como la de la explotación del turismo, de nuestros campos, nuestros espacios, que son naturalmente atractivos, maravillosos, pero no son los únicos. Y consecuentemente tenemos que buscar posibilidades y aprovechar de circunstancias como las que se presentan para que se pueda realmente por parte de todos, y cuando digo todos, tiene que haber una conjunción del sector público y privado. Caso contrario, si se le deja a cada estamento a que camine por su lado, no vamos a ningún lado. Bien. Le agradecemos mucho por habernos acompañado, doctor Muñoz. Gracias a usted, Gustavo. Un gusto saludarle y un saludo también a su distinguida audiencia. Declaraciones del doctor Javier Muñoz Chávez, exalcalde de la ciudad de Cuenca.